Vamos a comenzar esta historia de la escritura de una forma interesante, contactando con un instrumento escritorio. Me diréis, ¿qué es un instrumento escritorio? Pues lógicamente es un bolígrafo. Hoy día tenemos un bolígrafo, tenemos una pluma, pero no penséis que la pluma, el bolígrafo, siempre ha nacido de época inmemorial. Es una creación reciente. Las plumas estilográficas son creaciones recientes, pero sí que había plumas que tienen muchos siglos, mucho tiempo atrás, ¿no? Vamos a hablar de ellas, vamos a hablar de esas plumas que habéis visto en las películas, en los films americanos de Hollywood, y que seguro que alguna vez os hubiera gustado coger en vuestras manos. Aquí tenemos una de ellas. Fijaos esta pluma, no os preocupéis, luego os digo por qué tiene este aspecto tan extraño, porque alguno de vosotros o vosotras me diréis, Manuel, pero es que esta pluma no es la que yo vi en las películas de Hollywood, es muy fea, ¿no? Ciertamente, ahora os diré por qué. Tenéis otra pluma y esta quizás os suene más a la que habéis visto en esas películas de Hollywood, ¿no? Pero aún así todavía no está completa. Os diré por qué no está completa, ¿no? Si os dais cuenta, esta pluma ha sido usada. Esta pluma tiene una parte negra, ¿no? Os podéis imaginar de qué es de la tinta, lógicamente, ¿no? Esta pluma le falta lo que llamamos las barbas. Diréis, ¿qué son las barbas? Aquí tenéis una pluma que quizá sí que se asemeja más a esas que habéis visto en las películas de Hollywood. Si os dais cuenta, esta pluma tiene las barbas. Esto que seguro que estáis escuchando y estáis viendo cómo lo muevo. Pero esta pluma también os dais cuenta que es diferente a la que veis en las películas de Hollywood. Algo le falta. Lógicamente se ha cortado la primera parte. ¿Por qué? Porque el escribano quizá, si la usaba, podía rebotar en el hombro o darse en el ojo. Lógicamente no era nada práctico, por lo que se cortaba esta primera parte. Pero también pensad, tampoco es muy agradable el tener que estar escribiendo y estar tocando estas barbas, ¿no? ¿Qué van a hacer? Ellos van a arrancar las barbas, ¿no? Van a limpiarlo. Al limpiarlo, lo van a convertir en esto que tenéis aquí. Pero también fijaos en la utilidad que va a tener. ¿Qué tenemos aquí? Esto es un portaplumas en bronce del siglo XIX. Veis que consta de dos partes bien diferenciadas. Una primera parte, que estoy tocando, y la segunda parte, ¿no? La primera parte, ¿para qué va a servir? Para introducir nuestra pluma. Pensad que este es el recambio de nuestra pluma. Este es el cartucho de tinta de la estilográfica. Cuando se os acaba el cartucho de tinta de la estilográfica, cogéis un cartucho de tinta. Cuando esta pluma ya era inservible, al final, lógicamente la punta o estaba rota, estaba roma y ya no podía escribir, quedaba invalidada. Se preparaba esta pluma. Como digo, era el recambio del cartucho de tinta de las plumas estilográficas de hoy día, ¿no? Si os dais cuenta, esta primera parte no está tajada, no está cortada, está así. Pero al haber hecho ese corte, veis que entra fácilmente en mi portaplumas, ¿no? Que veis cómo el clic se abre y se cierra. Y aquí tenéis lo que sería el tintero. Lógicamente, igual que hoy día cogéis un bolígrafo, cogéis una pluma estilográfica, imaginaos que yo llevaba en algún sitio de mi equipaje este portaplumas y yo me sentaba a escribir, ¿no? Imaginaos, yo me sentaba en esta mesa, cogía, sacaba mi pluma y mojaba en el tintero y escribía, ¿no? Un recurso bastante sencillo y bastante fácil de llevar, ¿no? Pensad que no es tan cómodo como un bolígrafo, cierto, pero bueno, tampoco es una escribanía, ¿no? De ese que habéis visto, esas escribanías elegantes y demás, que lógicamente no se podrían llevar encima como yo, que podría meterlo dentro de un bolsillo si quisiera, ¿no? Como tal.
Hemos visto ahora mismo un instrumento escritorio que soléis ver en las películas de Hollywood, ¿no? Las plumas de ave, ¿no? Que solían ser de ganso, por ejemplo. Pero si sois aficionados al cine, sois aficionados al manga, un cómic, por ejemplo, os daréis cuenta que en sitios como Japón, como en China, utilizan, por ejemplo, un instrumento escritorio como este, un pincel. Y ellos no van a hacer uso de este portaplumas. Ellos van a hacer uso de este recurso, un suzuri. Diréis, ¿qué es un suzuri? Fijaos cómo lo desmonto y veis claramente que consta de dos partes. Diréis, ¿para qué dos partes, Manuel? Lógicamente esto va a ser un tintero, ¿no? Pero ¿cómo van a trabajar ellos? Pensad que estamos hablando de instrumentos escritorios, pero no estamos hablando de tintas. Lógicamente, antes dijimos que había un cartucho para la pluma estilográfica, el cartucho de la tinta. Y si os dais cuenta, esta pluma tenía la parte superior, ¿no?, el extremo negro, porque había sido usado y tiene restos de tinta negra, ¿no? ¿Podemos hablar de la tinta? Pensad que la tinta, en aquellos momentos, se hacían uso de materiales como pigmentos vegetales, se hacían uso de minerales para crear esas tintas, ¿no? Imaginaos que estamos en el pasado y aquí yo tengo una barrita de un material para crear un color rojo, ¿no? El color rojo básicamente se extraía, por ejemplo, de un mineral llamado cinabro bermellón, que es un sulfuro. Ese material, lógicamente, por sí mismo no sirve de nada. Pero si yo aquí pongo algo de agua y yo comienzo a mover, pues lógicamente va saliendo líquido. Va saliendo líquido. Y el líquido que está aquí, ¿qué hago yo? Lo bajo a la parte inferior. Aquí ya tengo mi tinta para que mi pincel comience a caligrafear, ¿vale? Como digo, recursos para crear tintas, pero las tintas, esos minerales que habéis visto, o pigmentos vegetales, etcétera, por sí mismos no hacían nada. Pensad que he comentado antes el agua, he comentado ese mineral, pero no pensáis que va a ser demasiado líquido, no pensáis que eso, si me permitís la expresión, va a chorrear, no se va a fijar en un papel, por ejemplo, ¿no? Hacen falta una serie de aglutinantes, ¿no?, para que se fijase ese color, esa tinta, ¿no? Tenemos aquí uno de ellos. Uno de esos aglutinantes básicos, naturales, es la resina. Todos conocéis la goma arábiga, conocéis las resinas de los árboles, de las coníferas, ¿no? Pues pensad, ¿qué es esto? Habéis ido al bosque, hace senderismo y veis que algo anaranjado, pegajoso, está saliendo por ejemplo, del tronco de un pino. Pues eso puede dar lugar a estas resinas, ¿no? Esto daba a vuestra tinta. Y vais a ver una cosa curiosa, interesante. Si yo quiero crear tinta, voy a hacer uso de esta bolita. Y diréis, Manuel, ¿qué es esta bolita? Esta bolita que veis que tiene como un pequeño agujerito, ¿no? Un pequeño agujerito. ¿Qué es esto, Manuel? Esto se denomina nuez de agallas. Nuez de agallas. Y diréis, ¿qué es la nuez de agallas? La nuez de agallas básicamente es una protuberancia que le sale a una parte, un tronco, por ejemplo, una rama de un árbol. Por ejemplo, un roble. Y diréis, ¿pero cómo sale esa protuberancia? ¿Por qué? Básicamente es el resultado de la picadura de un insecto. La picadura de un insecto para depositar los huevos, que luego serán las larvas. Pensad que cuando da ese picotazo en esa rama, suelen ser los tallos verdes y demás,
hay una reacción, ¿no? Una reacción de ese árbol para protegerse. Entonces crea como un recubrimiento alrededor de ello, ¿no? Crea como esta cápsula, ¿no? Y dentro de esa cápsula, pues básicamente esas larvas van a ir creciendo y se van a ir alimentando. Y, a ver si lo veo bien, y cuando ya han crecido, salen por ese agujerito, como tal, ¿no? Esto lo que se hacía es que se hacía un tipo de polvo, etcétera, y servía para crear tinta negra, ¿vale? Eso se machacaba y servía para crear tinta negra, ¿vale? Pero esto, si aún vivís por los bosques, cuidado, ¿eh? Que no os dé por coger todos los que haya, tiene que ser sostenible. Hoy día se pueden coger, pero como todo, sostenible siempre, no arrancando y arrancando todo lo que veáis, que al final, lógicamente, también tiene un interés. Pensad que dentro hay insectos. Este agujerito que estáis viendo quiere decir que el insecto ha salido, pero si el agujerito no aparece, quiere decir que el insecto está dentro. Si le arrancáis, estáis matando un insecto. Y pensad que la polinización, etcétera, etcétera, se da gracias a los insectos. Cuidado con eso, ¿vale? Bueno, hemos visto los instrumentos, los bolígrafos del pasado, pero ¿y sobre dónde escribían ellos? ¿Sobre qué? Bueno, vuelvo a Hollywood. Seguro que habéis visto en las películas de Hollywood esto alguna vez. Y sí, habéis ido de viaje a Egipto. En Egipto, si traéis algún recuerdo, uno de ellos tiene que ser este. Y no tan simple como el mío, tendrá algún dibujo y demás, ¿no? Alguna ilustración. Pero bueno, ya sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Esto es un papiro. Papiro de las películas romanas, ¿no? Los típicos rollos. Pensad que el papiro tiene un formato de libro en rollo, ¿no? Que se va extendiendo. No es el típico libro que habéis estudiado en los colegios, ¿no? Como tal, esto se enrollaba. Y el papiro surge de una planta. No voy a explicaros, lógicamente, de qué planta es. Eso ya cuando vengáis a la universidad y lo estudiéis con nosotros y nosotras. Pero aquí se escribía. Este papiro servía para escribir. Fijaos que parece un poco tosco, ¿no? Cómo las fibras de la planta están cruzadas y demás, ¿no? ¿Escucháis el sonido? Fijaos qué quiere decir esto. Si quiere decir que hay un sonido, quiere decir que hay unas rugosidades. A la hora de escribir, ¿veis? La escritura va a ser nerviosa, va a ser más, no se va a fijar tan bien como en uno de vuestros folios, que es más fácil, no va a ser más temblorosa esa escritura como tal. Se escribía con un instrumento que se denominaba cálamo, que es algo parecido a la pluma, pero hecho de caña, para que os hagáis una idea en ese viaje en el tiempo, ¿no? Pros y contras de este papiro. Bueno, ves que pesa poco, era fácil de conseguir en esos momentos, en esa parte, ¿no? En Egipto, pero vais a ver que solamente se podía utilizar una faz. Entenderéis por qué. Porque cuando yo escribo, la tinta se penetraba, por lo que quedaba inutilizable la parte del reverso, ¿vale? Bueno, lógicamente no voy a hablaros de fechas, no se trata de eso. Pensad que este viaje del tiempo tenéis que imaginaros en qué épocas estamos. ¿Dejamos Egipto o no? Y nos vamos a esto. Cuenta la leyenda que había un tal Ptolomeo V Epifanes, rey de Egipto, que estaba celoso de una biblioteca de otro rey de Pérgamo, llamado Eumenes II. Y diréis, ¿celos de qué? Pensad que este Ptolomeo V Epifanes era el rey de Egipto cuando existía la todopoderosa Biblioteca de Alejandría, que ya no existe, lo habéis visto, seguro, o escuchado en los medios y demás, como esa maravilla, ¿no?, de biblioteca que ardió. ¿Y qué podía tener celos Ptolomeo V Epifanes? Porque Eumenes II estaba haciendo otra biblioteca. Y diréis, bueno, ¿y? Pero es que esa biblioteca se estaba haciendo con libros. Y diréis, ¿y? Es que esos libros se estaban haciendo con papiro. ¿Y qué hace Ptolomeo V Epifanes? Dejar de exportar papiro. Si hay papiro, no hay libros. Si no hay libros, no hay biblioteca. Gano yo.
¿Qué hace Eumenes II? Piensa. ¿Y qué piensa? Tengo animales. ¿Qué tienen los animales? Piel. ¿Para qué va a servir la piel? Para hacer libros. Esto es piel de animal. Esto es pergamino. ¿Vale? Este pergamino solamente se puede escribir por aquí no, pero si yo esto lo pulo bien, lo rasco, podría escribir. No como sucedía aquí, que penetraba la tinta. Aquí no penetra la tinta, ¿vale? Puedo utilizar anverso y reverso para escribir, ¿vale? Pensad que, lógicamente, esto es unas técnicas que se hacían. Este pergamino es actual, o sea, se sigue haciendo pergamino, se sigue haciendo pergamino para ese tipo de reproducción, etcétera. Y bueno, por curiosidad que sepáis que el tipo de escritura que hay aquí es una escritura llamada visigótica, y el pergamino, lógicamente, va a ser usado para diferentes documentos. Esto sí que es un original. Esto, lógicamente, era un facsímil, una imitación. Esto ya empezamos a hablar de originales. Este documento que tenéis aquí es un documento del año 1303. Veis que está bastante deteriorado. Fijaos, el sonido es duro, podría haber sido tratado mejor, ¿no? Y esta parte sin tratar para tomar notas. Vámonos a otro pergamino. Este pergamino, ¿ves cómo no hace tanto ruido? ¿Ves cómo no hace tanto ruido como el otro? Este pergamino está mejor tratado. Algo interesante es que veis que él mismo se está doblando. Yo no hago nada. Yo estiro, pero se me dobla, ¿vale? Y algo interesante es que tenéis aquí, en el reverso, tenéis algo escrito, ¿no? Tenéis algo escrito. Diréis, ¿y esto qué es, Manuel? Esto se denomina sobrescrito. ¿Para qué es esto? A ver, ya sé que sois muy jóvenes y ya seguro que no mandáis cartas, mandáis nada más que WhatsApp o emails, pero pensad que no hace tanto se enviaban cartas habitualmente, y las cartas se metían ¿dónde? En sobres. No siempre existieron los sobres, ¿eh? No penséis que los sobres es algo de hoy, de antaño, perdón, es algo actual, pero esto lo van a convertir en un sobre. ¿Ves que todos los pliegues que tiene este documento es porque lo doblan, lo van plegando y lo convierten en un pequeño paquete? Y aquí va la dirección de la persona, va el nombre de la persona a quien va dirigido, ¿vale? Lógicamente esto, doblándolo, no sé si también se llega a ver, vais a ver que hay una serie de cortes, quizás aquí se pueda ver mejor, en una serie de líneas horizontales, una serie de cortes. Como digo, esto se va doblando, se va plegando y se va introduciendo una pequeña tira de pergamino. Y luego veis que aquí hay como una huella naranja, ¿no? Esto era cera. Esto lo habéis visto también en las películas, ¿no? Como los documentos, había un lacre, había una cera, había alguien que sellaba, ¿no? Con ese anillo de las películas que habéis visto como tal. Aquí este va a ser un sello de cierre. Como digo, se va doblando el paquete, se mete esa cinta y cuando llegaba al destino se tiraba y se abría, ¿vale? Y aquello se rompía, lógicamente, esa cera que estaba haciendo de cierre como tal, ¿no? ¿Ves? También el color es más claro, ¿no? Es más blanco, más blanquecino, el color de este pergamino. Es un documento pontificio de la Santa Sede, ¿no? Y una escritura muy bonita, que es la escritura humanística, la escritura que estáis usando hoy día, por raro que parezca, una escritura que muchos siglos atrás nace, hoy día sigue siendo usada. Seguimos con más pergaminos. Fijaos de nuevo, no hace mucho sonido. También ha sido tratado de forma más o menos adecuada. Una escritura diferente, llamada precortesana, ya veréis qué es esto, si algún día os interesa. ¿Qué es lo que me interesa de esto? ¿Veis los agujeritos que tiene, no? Pensad que el pergamino es algo muy costoso. Estamos hablando de animales, es piel de animal, ¿no? Estamos hablando de época de escasez. El pergamino nunca se tiraba. Cualquier pergamino, aunque tuviese un roto, se utilizaba. Os puede sorprender que hay pergaminos muy pequeños, para documentos muy pequeños, con rotos y se usaban. Incluso se llegaban a coser. Ya sé que os puede parecer de fantasía, pero se cosían y apenas se notaba cuando estaban cosidos, ¿no? Como tal. Aquí veis esos rotos. Y
cómo en la parte trasera se escribían todo tipo de anotaciones para saber qué tenían delante, resúmenes de lo que había ahí, ¿no? Apuntes, como tal, que pasados los siglos se iban incorporando, y tenéis un poco la historia. Y fijaos cómo lo doblo y tiene un número 33, el número de orden que se le dio para guardarlo. Pero claro, diréis, ¿y solamente escribían en pergamino en documentos sueltos como este? No. Teníais también cuadernos en pergamino. ¿Tenéis cuadernos? Esto es lo que se denomina una carta de confirmación de privilegios. Pensad en las épocas en las que nos movemos, ¿no? De reyes que otorgaban privilegios a ciudades, a personas. Aquí tenéis un privilegio y que luego se confirma por otro rey, y por otro rey, y por otro rey. Fijaos, ese carta de confirmación de privilegios, una letra tan bonita que tenéis, ¿no? Una letra llamada también de privilegios, gótica redonda de privilegios, una letra muy interesante, y si os dais cuenta, el texto está justificado y está en un recuadro, lógicamente. Pensad que estos documentos tienen un coste, y cuanto más solemnes son esos documentos, más coste tenían, y lógicamente mejor prestancia tenían a la hora de realizarse, ¿vale? Como tal. ¿Pero esto qué es? Diréis, Manuel, una cuerda. ¿Qué hace una cuerda en este cuadernillo? Lógicamente todo tiene una función. Esta cuerda, que tiene un nombre impronunciable, que yo os voy a decir, que se os olvidará nada más terminar de pronunciarlo yo, se llama lemnisco, servía para que colgase de él un sello. Y diréis, Manuel, ¿un sello de correos? Lógicamente no. Que los sellos de correo son actuales, ¿no? Son contemporáneos. Son sellos validativos. Y diréis, ¿qué es eso, Manuel? Vosotros, cuando pedís un certificado, alguien os pone un sello de tinta, ¿no? Los sellos de tinta no siempre se usaron. Primero se usaban otros sellos de carácter metálico, plomo, oro, plata. Imaginaos un sello de oro, Imaginaos. Y aquí también tuvo su sello para validar. Luego hay otros materiales, luego os enseñaré. Cera, por ejemplo. Este en concreto tendría un sello de plomo. Pensad algo interesante. Estos documentos en pergaminos pueden aguantar ese peso, el papel no. El papel lógicamente no puede aguantar ese peso de un sello de plomo. Por desgracia, cuando yo compré esto, el sello ya no estaba. Vamos a imaginar cómo hubiera sido nuestro sello. Este sello, lógicamente, no estuvo aquí, nunca estuvo aquí. Esto es un sello de los papas. ¿Ves que esta cuerdecita, este lemnisco, que tiene otro material diferente, de cáñamo? Pero bueno, os podéis hacer la idea. Imaginaos que de aquí hubiese colgado un sello de plomo con la imagen del rey, ¿no? La fac del rey del momento. Imaginemos un Felipe II, por ejemplo, ¿no? Carlos V. Imaginaos, ¿no? Pero ciertamente este sello, como digo, no fue nunca un sello real, sino que fue un sello papal. Pero os podéis imaginar cómo sería. Os animo que si cursáis estas materias en la universidad, vengáis a un taller de estos y cojáis un sello y que me digáis cuánto pesa esto, ¿no? Lo cojáis, veis la dureza, cuánto pesa. Dejamos el pergamino y nos adentramos en el mundo del papel. Pensad que os acabo de decir que ese pergamino es algo costoso. Sacrificamos animales para obtener ese soporte. Vamos a ver cómo el papel, lógicamente, se produce en masa y va a solucionar esos problemas. El papel es un invento chino, como tantas cosas, y la fórmula es raptada, cogida por los árabes en su conquista de Samarcanda. Y ya sabéis, si hablamos del mundo árabe, el mundo musulmán, en la Edad Media, que va conquistando diferentes territorios, pues podéis imaginar a dónde van a llegar. El primer lugar en Europa donde se va a producir en papel, lógicamente, va a ser en la península ibérica, ¿no? Y va a ser
curiosamente en Játiva en el siglo XII. Esa producción papelera, que luego se extenderá por toda Europa, por todo el mundo, lógicamente llegado el momento, va a dar lugar a testimonios como este. Este es un papel grueso, duro, del siglo XIV. Pensad que el papel de aquel momento se hacía a través de o con fibras vegetales. Y de hecho, habéis escuchado los molinos traperos, que básicamente eran molinos que trituraban lo que eran trapos lógicamente de ropajes, de tejidos vegetales como lino, algodón, etc. Y gracias a ellos se hacía una pasta y producía el papel, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, papel siglo XIV. Tenéis papel en blanco, hoy día se sigue vendiendo papel antiguo, en comercio papel antiguo, para escribir, fijaos, sin haber sido utilizado como tal. No penséis que es algo extraño, seguro que todos y todas tenéis un paquete de folios en vuestra casa y algún folio dejaréis por ahí. A lo mejor, si pasan los años, ese paquete de folios de galgo, dentro de 300 años, quienes estén en esta tierra, pues alguien dirá, mira, cómo escribían aquellas personas, en algo tan antiguo como el papel, ¿no? Y se asombrarán con la filigrana del galgo, como yo me asombro con esta filigrana que estoy viendo al trasluz. La marca, lógicamente, de aquel molino, de aquella empresa papelera, igual que tenéis el galgo para vuestros folios. Tenemos cosas curiosas como esta. Un bifolio roto, pero roto un tanto extraño, ¿no? Parece que tiene una intencionalidad. Pensad que esta es una forma muy fácil de encuadernar. ¿Cómo que encuadernar, Manuel? Pongo uno, pongo otro detrás y todos con este agujerito, paso una cinta como luego veremos y le hago un nudo y ya tengo encuadernado mi libro. Lo desato y saco el documento. ¿Vale? En mis clases siempre hago una pequeña broma a los alumnos y a las alumnas, y es que estos materiales que se los paso para que puedan tocarlos, puedan olerlos, puedan sentirlos, les digo siempre, hay un documento falso que está circulando por ahí. Ese documento falso es este. Lógicamente, comparando con esos papeles que tenéis en la mesa, comparando con esto que es un folio envejecido, un folio de eso que compramos en cualquier tienda, ¿no? Pues te das cuenta que este papel es mucho peor que esos, ¿no? De nuevo nuestro calígrafo, que hizo ese documento en visigótica, en pergamino, de nuevo el calígrafo que hizo esas plumas, las preparó de buitre, él nos caligrafía un tipo de letra muy bella llamada cortesana, un tipo de letra que, por ejemplo, se utilizó en época de los reyes católicos, todos y todas conocéis, ¿no? Como tal, de nuevo, el caligrafía ese texto, envejece el papel y se hace la tinta. Pero claro, no todo tiene que ser belleza. Y llegamos a libros escritos como este, que es un libro de fábrica, un libro de cuentas, de lo que supone los gastos de una iglesia, por ejemplo, para mantener todas sus obras, etc. Y llegamos a escrituras horribles como esta. Una procesal encadenada. Como todos y todas habréis leído el Quijote, en ese Quijote se habla de que esta letra no la entenderá ni Satanás, y que ciertamente llevaba razón Cervantes al decirlo. Es un tipo de letra endemoniada. No parece que sea un tipo de letra humana, nada más que los médicos, que sí que serían capaces de hacerla fácilmente. ¿Quieres ese tipo de letra? Como digo, difícil de entender. Pero no todo va a ser manuscrito. También tenemos, lógicamente, la imprenta. La imprenta llega, y la imprenta llega para quedarse. Y para imprimir documentos como este, que tiempo atrás solamente encontraríamos quizá manuscritos. Sin embargo, ya vemos que empieza a haber un uso habitual de la impresión de esos documentos. Tenéis una real orden que se ve fácilmente, ¿no? Documentos administrativos.
Tenemos documentos de papas impresos, con sellos adheridos. Fijaos en el reverso. Cómo han puesto un recorte de papel y entre medias de esta parte y de esta habría una sustancia, podría ser cera, podría ser oblea. Buscarlo en el diccionario, ¿qué es la oblea? Y con ello, con una matriz, se aplastaba y os da lugar a este sello adherido. Otro ejemplo, comprado en Italia, algunas veces cuando voy a Italia a dar clase, pues compro en mercadillos, esto lo compré en un mercadillo. Este es un título de un notario de aquel momento. Yo creo que son más bonitos estos que los de hoy día, ¿no? Fijaos también con aquel sello. Y se han equivocado, han tachado y han corregido. Si pudiese verse bien, os dais cuenta que esto brilla. ¿Y es por qué brilla la tinta? Es una tinta ferrogálica, tiene metal. Y ese metal es el que brilla. Es una tinta muy nociva para el documento, lo destruye, lo va comiendo poco a poco, lo taladra. Tenéis documentos curiosos, fijaos. Relación de los consumos de abastos. Vamos a comprar comida. Aquí tenéis, ¿no? La plaza de abastos típica. Mi familia, que es de pueblo, yo veraneaba en el pueblo de verano, decía mi madre, vamos a la plaza de abastos. Relación de abastos, ¿no? ¿Quién no sabe lo que es un bando? Aquí tenéis un bando con V. Ya sabéis la ortografía y la gramática de aquellos momentos, que no es como la nuestra, ¿no? Bando. Seguro que en las películas los habéis escuchado, ¿no? Alguien declamando, se hace saber, y luego también se podían pegar en las paredes, ¿no? Se podían pegar en las paredes. Pues aquí tenéis uno de ellos, ¿no? Volvemos a Italia, un edicto de la Cuaresma que se podía declamar en la plaza y pegar en un muro, la pared. Una notificación con sorpresa. Lo mismo, se puede declamar, publicitar y pegar en un muro, con sorpresa. Fijaos lo que ha sucedido. Los insectos xilófagos han dejado huella de su presencia. Menos mal que murieron o de muerte natural o no natural, si no, no dejan ningún rastro. Cosas interesantes. Testimonio de los primeros periódicos españoles. Gaceta de Madrid, Diario de Madrid. Gaceta de Madrid nace en el siglo XVII, finales. Diario de Madrid, siglo XVIII. Pensad, el antecedente de los diarios que tenemos hoy día. Y este, curiosamente, Gaceta de Madrid, se convierte hoy día en lo que es el BOE, el Boletín Oficial del Estado. Este es el antecedente. Fijaos. Pero, de nuevo, como hice anteriormente con los instrumentos escritorios, me voy a Oriente. Y seguro que en las películas habéis visto muchas veces cómo en una pared encontráis un papel de arroz pegado con una caligrafía. ¿Recordáis que antes estábamos hablando en el pergamino de que los documentos podían tener forma de cuadernillos, ¿no? Como un pequeño libro? Vamos a ver cómo también podemos tener un volumen cuadernado, ¿veis? No como en ese caso, y que este volumen que vamos a ver también sería un documento extenso, amplio, denominado Carta Ejecutoria de Hidalguía. Me diréis, ¿eso qué es, Manuel? Que suena muy extraño y antiguo. Pensad que las cartas ejecutorias de hidalguía básicamente son documentos judiciales en el que se atestiguaba que alguien era noble. Básicamente es un reconocimiento de nobleza, ¿no? Si os dais cuenta, de primeras hay una gran ornamentación iluminada, ¿no? Veis la belleza del texto y veis la inicial, ¿no? Veis la inicial también. Pensad una cuestión, ¿por qué ese dispendio? Porque esto lógicamente cuesta dinero a la hora de realizarse. Pensad que es como el título de nobleza.
Es como cuando tenéis el título de graduado o graduada, que lo tenéis embarcado, seguro que vuestros padres y madres están muy orgullosos de verlo, ¿no? Pensad que este es el título que atestigua ser noble. Lógicamente tenía que ir en consonancia con ese título de nobleza que tuviese, ¿no? De ahí que veáis que las cartas ejecutorias suelen ser muy bellas, muy bonitas, ¿vale? Siempre en pergamino y también con un tipo de letra muy agradable. Aquí, de nuevo, os va a llamar la atención nuestro famoso lemnisco, esa palabra impronunciable, ¿no? De nuevo nos falta el sello. Aquí habría un sello de plomo colgando. Si seguimos con el pergamino, os traigo, por desgracia, solamente un bifolio de un cantoral. Seguro que habéis ido de turismo, habéis entrado en una catedral y habéis visto un libro, imaginaos, un libro grande, encuadernado, en piel, con tapas de madera, con unos clavos llamados bullones. Esos clavos básicamente es para que la piel, al moverse, no erosione. Lógicamente esos clavos van moviéndose, arrastrándose por la mesa, pero la piel no sufre, ¿vale? Y pensad que esos libros que pesan muchísimo, llamados cantorales, los encontráis en unos atriles y os podéis imaginar allí a todo la clerecía cantando y declamando, ¿no? Aquí vais a ver la notación musical como tal, ¿no? Por desgracia, solo tengo un bifolio del mismo pergamino. Y en el mundo del libro, también nos vamos a la imprenta, lógicamente. Aquí tenemos un incunable. Básicamente es una historia ilustrada, desde el inicio hasta el año 1492. ¿Y por qué hasta el año 1492? Porque esta obra se imprime en el año 1493. ¿Vale? Aquí vais a ver que tiene infinidad de imágenes. Ilustraciones. Toda la obra va a estar plagada, fijaos qué maravilla, de ilustraciones. Da igual la hoja o página que coja, siempre vais a encontrar alguna imagen. Pensad en una cosa, estas imprentas de esos momentos, fijaos qué maravilla, ¿no? Fijaos qué maravilla. Un retrato, una representación de una ciudad. Pensad que las imprentas de esas épocas no eran las imprentas de hoy día. Era mucho más complejo imprimir esa serie de imágenes o grabados. Vamos ya finalizando nuestro viaje en el tiempo, desde la escritura. Recordáis que anteriormente os dejé caer que existían unos tipos de sellos diferentes a los sellos de tinta. Visteis que había sellos de oro, sellos de plata, que desgraciadamente no tengo, pero sí os enseñé un sello de plomo. También había sellos de cera. Esos sellos de plomo, de plata, visteis que colgaban del documento que tenía que ser pergamino para soportar el peso. Un papel rasgaría y caería al suelo. Seguimos con nuestro pergamino y con un tipo de sello, ya no en plomo, de cera. Estos son reproducciones, todo lo que os voy a enseñar son reproducciones, imitaciones, lógicamente del tamaño original que tenían, de las tonalidades, etcétera. Pensad que es cera. Y estos sellos van a colgar, van a pender, son llamados sellos pendientes de esos pergaminos, ¿no? Pensad que, lógicamente, un documento podía tener varios sellos. A veces podían tener hasta más de 10 sellos. Imaginaos el peso que aguantaba ese pergamino, ¿no? Esta es la reproducción de la ciudad de Viena. Si os dais cuenta, es una pequeña postal. Ya también las postales seguro que no se usan, ¿no? Estamos con las cámaras digitales, hacemos una foto y la lanzamos por WhatsApp, ¿no? Esta es una representación de la villa de Viena, año 1343. Aquí tenemos un
personaje montando a caballo. Pensad que aquí tenéis un sello de una ciudad, podemos tener sellos de reyes, de nobles, eclesiásticos, de particulares, etcétera, etcétera. Este es el sello de Simón de Montfort, del año 1211. Fijaos cómo hay una efigie de un caballo. También veréis aquí que hay como una leyenda, una escritura. Bueno, eso sonará por las monedas, ¿no? Las monedas, ves que hay una efigie y luego hay algo de escritura, ¿no? Pensad que tiene muchas similitudes. Aquí tenéis el caballero, con sus perros debajo, están de caza, ¿no? Seguimos con reyes. Aquí, sentado en su trono, ¿no? Carácter majestático. Un rey conocido, San Luis, rey de Francia, 1240. Que veis que está con la flor de lis. Si os fijáis bien, tiene en la mano la flor de lis. Está sentado en su trono. Aquí nos está colgando de un documento, la belleza, ¿no? Qué diferencia con nuestros sellos, ¿no? Tenemos sellos eclesiásticos que solían tener forma ojival o biojival. Esto lo habéis visto en las películas. Desgraciadamente, no hace tanto tiempo ardió Notre Dame. ¿Qué deciros de Notre Dame que no sepáis, no? Este es el sello del Cabildo de Notre Dame. Cabildo de Notre Dame es el capítulo, la reunión de los canónigos de la Catedral de Notre Dame. Año 1222. Fijaos las tonalidades cómo van cambiando. También los sellos de mujeres, eclesiásticos, lo he dicho, eran biojivales. Aquí tenemos el sello de la viuda de Luis X, Clemencia de Hungría. Clemencia de Hungría, año 1317. Digo, también las mujeres aparecían, lógicamente, en sellos. Aquí veis unos escudos heráldicos, ¿no?, que habéis visto en las películas. Pensad que los sellos son muy interesantes porque son postales, son fotografías. Pensad que yo veo una fotografía y yo sé la moda que tenía una persona en un momento. Yo veo una película y también, aquí yo puedo saber la moda de la persona, la arquitectura del momento. Bueno, estamos en una universidad, ¿no? Pues este es el sello de la Universidad de París, año 1292. Universidad de París. Seguimos con París. Quizás no lo sepáis, pero el escudo de París es un barco. Este es el sello de la ciudad de París, año 1412. Tenéis vuestro barquito, flor de lis también. Y para finalizar, vamos a quedarnos con una profesión. Comerciantes o mercaderes de vino. Sabes que en Francia o en vino, pues aquí tenemos básicamente el sello de esos mercaderes, comerciantes de vino del año 1408. Seguro que se ve bien aquí el tonel que iría lleno de rico vino. No abuséis de él, ¿eh? Con esto finalizo este recorrido en unos minutos de muchos siglos hasta miles de años, si me apuráis. Pensad que todo eso lo tenéis en la universidad, y lo tenéis en esta universidad, la Universidad Complutense de Madrid. Lo podéis encontrar en diferentes estudios de la Facultad de Geografía e Historia y también, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Documentación, entre otras. Y tenéis bibliotecas como la que me hallo, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, en la que esos tesoros están escondidos a buen recaudo, esperando que vosotros y vosotras os animáis a descubriros. Espero veros pronto en esta casa, la de vosotros y vosotras. Chao.